Ok, pues ya estamos acá en otro programa de la curva número 17. Y estamos con el colectivo El Hogar. ¿Cómo están? Hola, mucho gusto. Hola, Oli. hola. Anda. Ahora somos un chorro, güey. Va a estar más chida la plática así. O no. Ah, no. Eh, O pues, al contrario. pues sí. Pues Cuéntenos un poquito ustedes. Nosotros empezamos este podcast por lo del tema de la pandemia, que es lo que les decíamos. Fue como lo que más nos motivó a arrancar con esto. Que igual ya era una idea que traíamos de antes, pero pues fue esto lo que lo detonó. ¿Cómo fue el tema de ustedes? ¿En qué momento se unieron? ¿En qué momento empezaron como colectivo? Pues en realidad, como colectivo llevamos un par de años. Eh, pues, o sea, básicamente Ángela, que es Lalita también, como queramos llamarle, ha trabajado mucho el tema de la muerte desde hace mucho y ella es artista y bueno, somos amigas desde hace mucho tiempo. Y también pues poco a poco fue convocando a más gente para pues hacer un proyecto de reflexionar acerca de la muerte como respuesta a un hueco cultural, yo diría, o social que hay del tema. Y bueno, no sé si las demás. O también nos puedes contar más. Sí, fue, bueno, a partir de que acompañé a mi abuela antes de que muriera, viví con ella como los últimos 3 meses de su vida y, y a partir de eso vi que era un tema que se me daba de forma muy natural y entonces después entré a la escuela de artes donde conocí a Eli. O sea, Marifer y yo nos conocemos desde la adolescencia. Y en la Esmeralda conocí a Elisa y ahí éramos compañeras y yo pues siempre trabajaba el tema de la muerte. Y después de eso trabajé en la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad eh, como coordinadora cuando abrió y bueno, cuando salí de la Esmeralda. Y después de eso vi que como que por ahí no iba mi interés, o sea, no iba a lograr construir lo que más o menos me estaba llegando a imaginar que quería construir, porque todavía no lo tenía claro. Y entonces después pensé que necesitaba algo más práctico, o sea, no tanto teorizar, sino sí usar las manos. Y pensé que lo que necesitaba era más bien tener una funeraria y preparar los cuerpos y estar en contacto con la muerte, más cerca, ¿no? No solamente filosofarla. Entonces empecé ahí trabajando en la asociación, hice unos primeros talleres que eran para pensar la muerte, creo que así se llamaban, ¿no? Para pensar Sí, la muerte. para pensar la muerte. Ya hicimos como muchos talleres desde muchas disciplinas. O sea, Ajá. como que la idea era que se juntara mucha gente desde su visión y su formación, experiencia, Sí. hicieran cosas distintas con el pretexto de la muerte, bueno, y acerca de la muerte. Entonces, como que ahí también empezó a formarse un grupo, que bueno, ya luego se transformó en nosotras. Uh-huh. Pero bueno, o sea, ya hicimos como talleres desde la parte pues más orgánica o biológica de la muerte, como de dónde se diferencia un organismo vivo de muerto, o sea, como filosofar sobre esas cosas. Sí, ese es un taller que da una colaboradora que es bióloga. Que es muy chido, es un taller que Es, vamos a hacer pronto. sí, ese es padre. Sí, sí te pone a pensar en cosas que no habías pensado antes. Y también como hasta algo de duelo, por ejemplo, ¿no? Porque también obviamente es un tema que tiene mil pues aristas y puede ser algo tan ambiguo como la vida misma, ¿no? Pero bueno, como que ahí empezamos también a acotar eh, pues nuestra intervención o nuestra propuesta. Sobre todo por eso decimos que son ejercicios culturales, porque de todas las disciplinas sentimos que se puede nutrir
esa visión cultural. Claro. Entonces ¿Y por qué el hay de todo. podcast? ¿El podcast? Sí, ¿de qué es su Pues- podcast? O cuéntanos un poquito. Pues justo, no sé, que pues sentí que Ali quería hablar, pero no sé. Tú di, Eli. Pues justo surgió como que muchas de las cosas que nos van pasando en el colectivo surgen de forma orgánica. Estábamos haciendo una campaña de donadora para construir un ataúd móvil y ahí nos invitaron a 2 programas de radio y nos dimos cuenta que era una muy buena forma para empezar a discutir estos temas en una escala mayor, ¿no? A la que ya estábamos acostumbradas como en los talleres y demás. Y nos pareció muy interesante el formato, ¿no? Y también que podía ser, pues eso, tener un mayor impacto. Entonces, en ese primer encuentro que tuvimos con la campaña y con los programas que nos invitaron, decidimos hacer una propuesta para Radio Nopal y nos aceptaron. Y entonces era un poco el podcast, era esta forma de seguir nutriendo nuestras investigaciones rumbo a las cosas que queremos hacer y discutir en los talleres y otros proyectos con la demás gente, ¿no? Con el público general. Entonces nos hizo un muy buen formato. Y lo del ataúd móvil que tenían era un proyecto que lo tenían antes de lo del pedo de la pandemia. Sí. Eso también es otra cosa divertida. Sí. Pues, bueno, lo de ataúd móvil, lo que hicimos fue hacer una campaña en donadora. Bueno, a ver, antes de esto se nos donó un ataúd de la muerte de la mamá de una amiga que también era colaboradora, bueno, también era integrante del colectivo. Era parte del colectivo, sí. Y pues como que la idea de donarnos su ataúd era un poco como resignificar ese objeto que es como algo tan sombrío y tan impersonal realmente para muchas personas. Y como darle tal vez un sentido más simbólico. Y lo pensamos móvil justo por el problema que tenemos de convocatoria para los talleres. Pues es muy difícil que la gente acuda a un lugar y sí se meta a los talleres y los tome. Es difícil, por el ¿no? tema, ¿no? Y no porque, pues no sé, porque la ciudad es complicada. Entonces, si no te queda cerca o no, como que pensamos que un formato más improvisado podía servir mejor. Entonces, si hacíamos el ataúd móvil, el ataúd solito llama la atención y podemos convocar gente ahí mismo y hacer un taller más improvisado en ese momento. Bueno. Ajá, y el ataúd lo transformamos en un coche. Ajá. De pedales. Y eso, estoy viendo sus caras. Que hay que arreglar. Me lo estoy imaginando. Es que me encanta la cara de las personas cuando dices esto, es como... Manden una foto para postearla ahí en el Face ahorita. Ahora les mandamos foto. Es de pedales. Pero bueno, es que yo le veo, no sé si es porque soy así, pero le veo como un poder también más simbólico de recorrer una calle manejando un ataúd. O sea, es como... Sí. Pues no sé, igual lo hicimos y es muy, muy cabrón ver la reacción de las personas. Sí. Aunque la mayoría nos toma fotos y nos saluda y se emociona muchísimo. Uh-huh. Pero había unas que no podían con la idea, o sea, no podían, así como, no podían subirse por lo que les generaba, ¿no? Obviamente. Pero... Sí, y eso es parte de lo que decían al principio, que hay como, bueno, no me acuerdo bien cómo lo dijeron, pero es... hay como que una falta de... Pues sí, como de conversación por lo menos del tema, ¿no? O sea, como que sí. A pesar de que yo he escuchado que aquí en México hay mucha gente como que lo dice presumiendo que la cultura mexicana pues tiene un día de la muerte y todo eso, entonces como que no le tenemos miedo a la muerte, pero ajá. Ay, todas queremos responder al mismo tiempo. Sí. ¿Quién quiere primero? No, entre ustedes no, tres. Pues es falso, eso es falso porque sí es solo ese día, pero en el resto del año no lo hablamos. Exacto. O sea, en promedio como población no es un tema que trabajemos mucho
y la gente no planea mucho, no hace su voluntad anticipada, o sea, no es algo que... Se O sea, confronten, más bien. el día de la no es algo muerte, que confrontemos. el día de la muerte sería, porque he escuchado muchas veces como el día de la madre y así como, no, pues todos los días deberían de ser el día de la madre o el día de la mujer y todo eso. Es como, pues el día de la muerte, bueno, pues todos los días deberían de ser el día de la muerte. Pues sí, ¿no? es un poco así, Claro, exacto. o Ya sea, no, ¿qué iba a decir? yo, bueno, o sea, creo que también lo que pasa con esto del Día de los Muertos es que se folcloriza, ¿no? Más que, o sea, como que ya es tal vez un ritual muy automático. Bueno, yo no estoy tan cercana como a hacer la ofrenda, etcétera. Pero bueno, creo que lo que pasa es que tal vez incluso se comercializa, ¿no? Como, Sí. como en Coco. Como la película Coco, Sí, que siempre hablamos de Coco porque Sí. como que es nuestra la odiamos, antítesis. la verdad. Pero bueno, no tanto. Pero como que representa que eso, ¿no? O sea, como se capitaliza también esa festividad y Sí, sí. pierde tal vez un sentido más profundo, que es como acercarte a ese mundo también. Ujú. Aunque pienso que, digo, tampoco es que queramos como, Eli lo dice muy bonito siempre, como deshacernos del tabú de la muerte porque pues siempre va a ser algo oculto. O sea, eso es imposible, pero Que un como poco esa es la explorarlo. chamba, ¿no? Como dejar, sacarlo Pues de ese- abrirlo, Ajá. abrirlo. Pero siempre va a ser algo misterioso. Pues sí. No sé. Igual ya me puse muy filosófica muy No, rápido. no, está bien, está bien. Sí, vámonos que yo- recio. Lo que yo... sí, ya directo. Cuando va. Ya no, ¿cuál preámbulo? No, pero yo lo que quería decir es que el Día de los Muertos no se trata de la muerte, se trata de la memoria. Claro. Claro. Entonces, Que igual la idea de la muerte es que no es tanto del güey que se muere, sino de los que se quedan, ¿no? Exacto. Sí, todos Aunque- los días aunque son yo- el día de no me quiero morir. pues sí, aunque yo difiero de eso un poco y también de que el ritual es solamente para las personas que se quedan, porque creo que cuando, o sea, que también hay una parte en la que si tú piensas en lo que va a pasar, pues sí reaccionas de manera distinta cuando ya mueras. Eso Claro. también sí es. Sí, total. O sea, va más bien es como el ejercicio de entender la muerte es de las personas que están vivas, aún en un proceso de que ya te estás muriendo. Ujú. Pues es de estar vivo es pensar en la muerte, pues, ¿no? O sea, cuando te mueres, pues ya tanto. Oye, no, pero a ver, ahí va, ese es otro punto interesante. ¿Ustedes son de las personas que creen que te mueres y tan o cómo está la onda ahí? ¿Qué es tan? O sea, que desapareces. Es que justo, o sea, desapareces. Fin, Pues, así se acabó tu Ya. conciencia, historia. ¿no? O Y sea, pasa lo desapareces. Ajá, Pero pasa lo tu mismo que antes materia, de no. nacer. A ver, aguanten, acá nos quiere decir algo acá. Esperen. Los tamales oaxaqueños. Estuvo. Siento que, Ajá, siento que eso va a permanecer después de cualquier muerte, así como esos sonidos de los tamales o el fierro viejo. sí, La niña ya de- mucha gente murió escuchando eso. Muchas generaciones. Sí. Lo último que escuchó alguien fue el de los tamales. Imagínense. Sí, es como una ecofonía. Sí. Bueno, pero... yo sí creo... Ajá. yo iba a responder que yo Vas. sí creo que hay un paso más trascendental. O sea, el momento en el que alguien muere, no sé si en todas las muertes, eso no lo puedo asegurar, pero creo que sí hay muchas muertes en las que se tiene la posibilidad de acompañar a la persona, en las que sí empiezan a entrar y salir de, digámosle, distintos planos. Entonces hay, por ejemplo, varios acompañamientos o donde se usan meditaciones o se usan ejercicios en los que ayudas a esa persona que se vaya relajando para poder entrar hacia otro lugar, que es mucho, por ejemplo, los tibetanos lo trabajan muchísimo, son, digamos que, los héroes en ese sentido en cuanto al proceso de muerte, porque se prepara mucho el momento en el que alguien, de hecho hasta hay una meditación en la que tú respiras junto con la persona y la persona tiene que
poder ir disminuyendo la duración de sus exhalaciones. Entonces inhalas con ella, pero ella tiene que exhalar menos y que vaya exhalando poco a poco, cada vez sea menos hasta que ya no exhale más. Entonces creo que hay mucho conocimiento que todavía no tenemos tan claro nosotras. Y yo no sé si, o sea, entiendo que por un lado sí el cerebro se apaga y la conciencia se apaga, pero no sé. Es que yo creo que, o sea, justo cuando piensas como que ya se acaba, es como, porque solo estamos pensando el yo desde la conciencia, ¿no? Desde como la mente, pues. O sea, pero creo que también justo tiene que ver cómo pensamos la muerte de nuestro ser, como pensamos el ser, ¿no? O sea, como que a mí ok. me ¿Y hace cómo pensar, piensan? pues que somos también, no sé, o sea, que materia que se transforma. O sea, no puedo pensar que se acabe como algo de mi esencia así, pues siento que va a ir a otro lado, aunque no creo en la reencarnación, porque realmente sí creo que mi conciencia se va a ir. Pero creo que está chido pensarnos más allá de la conciencia. Creo que también hablando más como de lo que creemos en colectivo, porque a lo mejor muchas de las cosas los creemos individual y va a cambiar, ¿no? Conforme vamos acercándonos a otras cosas, pero algo que creo que sí creemos colectivamente es que la materia, si bien tal vez tu identidad termina en el proyecto que queremos tener de casa funeraria y de panteón, queremos que los cuerpos se desintegren para volverse a integrar a la tierra, ¿no? Que es como una especie de compostaje humano. Y en ese sentido creo que sí hay una cosa ahí de reencarnación, digamos, que no es reencarnación, pero de un fin que no se termina, ¿no? O sea, sí hay un fin en la identidad, en la persona única, pero su materia sigue siendo parte de lo colectivo y de los demás, ¿no? Y de lo otro. Y en ese sentido creo que sí creemos en eso, todas, ¿no? Creo. Sí, de hecho, el ciclo se completa cuando, o sea, la idea completa, de hecho, es poder plantar, tener hortalizas en esa composta humana y poder comer de nuestros muertos, o sea, poder comer lo que plantemos ahí. Ya que al Sí. final Y alguien ahí ya, vaya, termina en ir al baño. Ajá, ahí termina. no, No, después. Dice, exacto. ¿Cómo? Ok, no, entonces, No, pues sí. bueno. o sea, quieren poner una funeraria y un cementerio donde ahí justamente todo vaya con esta onda de la trascendencia de la muerte y como lo están llevando a cabo ya literalmente en la onda de generar composta, como generar un ciclo, ¿no? O sea, eso es Ajá, justamente como el Sí. resumen un poquito de lo que va el colectivo. Y la funeraria también es centro cultural, perdón. ajá, o sea, Ok, como que nuestra idea es, o sea, uno como dar una alternativa, pues que sea ecológica y que también tenga una mayor autonomía de tu ritual, que no sea como lo que ya está establecido en las funerarias que conocemos, ¿no? Y ok. además como tener un espacio cultural donde se puedan reflexionar o incluso hacer pues otro tipo de intervenciones artísticas o de otras disciplinas con respecto a la muerte. O sea, como que un proyecto que tiene esos dos ejes, por decirlo de alguna forma. Ok. Wow. Y suena Nuestro bastante sueño. interesante. Me imagino, ¿cómo van a conseguir eso? O sea, una cosa es generar el colectivo, lo entiendo, pero ¿cómo consiguen permisos para que eso suceda? Denos dinero, Dónennos. la cuenta que te vamos a mandar. Vamos a ver Ok, cómo, o sea, bien, bien. obviamente o sea, obviamente, pues nos quedan muchos pasos y este es nuestro sueño así, ¿no? Uh-huh. No, Sí, pues, porque me imagino que hay por una ejemplo, parte como desde la onda institucional, o sea, de permisos, sanidad, etcétera. La otra también, Claro, la onda del terreno. Y la claro. tercera que también seguro platicaremos es la parte, pues, de alguna forma también religiosa, ¿no? O sea, aunque Sí, aquí obviamente hay funerarias que están como más hacia tal religión, bueno, como que en general todas sí tienen como, saben que el business está en la onda católica, ¿no? Y como en que sí hay, general,
y sí hay como un formato, ¿no? Hasta de cómo, Sí. cómo están los servicios y las cosas que tienen. Como va a haber novenarios, aquí va a estar la salita para los novenarios. Y como va a haber esto, aquí está. O sea, me imagino que en esta parte de hacerlo con una onda, con un poco más de arte y otras expresiones, también imagino que es un poco despegarse de la religión, respetando, pero también no siguiendo esos mismos patrones. Entonces, o sea, no solo ustedes quieren invitar a otra forma de entendimiento de la muerte y hablar, sino de también ya llevarla literalmente a la expresión. O sea, que le digas a la mamá, ¿sabes qué, mamá? No nos vamos a ir a la funeraria tal, nos vamos a ir acá, donde vamos a pintar la noche al lado del feltro y vamos a bailar y no sé. ¿no? O Sí, sea, Nos vamos a comer exacto. al muerto. Comer ácido. Exacto, no, exacto. no nos vamos a comer. No nos... Y- Sí, pero imagínate. No, pero sí, pues sí. O sea, tiene ese choque, obviamente, ¿no? Cultural. Sí, Igual eso es un grito, ¿no? O sea, tal vez para nosotros, yo ahorita ya les puedo dar mi dinero para que si me muero lo hago ahí, Ah, pero, Va, va, va. genial. pero mi abuelita no creo, ¿no? El O peor es que bueno, no tengo dinero. mis tíos, Pero ¿no? déjanos hablar con ella. Igual la convencemos. Estamos muy persuasivo. encantadoras. Pues creo Pero que bueno. esa historia está chida, porque al final se tiene que reemplazar con una buena historia, porque pues todas las religiones y esto pues tienen sus historias, pero hay la gente que como que le caga la religión y está como en este pedo de que pues igual no sé qué creer y eso, pues sí, como que se les tiene que contar una buena historia. Y esta historia que están contando, pues yo también podría decir eso, porque yo, por ejemplo, sí creo que no te mueres y pues esta parte de la conciencia, eso pues se va a sentir igual que antes que nacer, ¿no? Que es como nada, ¿no? Pero obviamente pues el cuerpo se va descomponiendo y puedes hacer como todo un ritual y todo un proceso natural en el que pues sí, pues puedes usarlo como para hacer, ¿no? O fertilizante, yo qué sé. Y esa historia está bien chida como para alguien que no le convencen las historias religiosas, ¿no? Entonces, por ahí, si le dices a tu abuela, oye, abuela, pues es que mira, pues nos vamos, pues, esto te va a llevar a este lugar, porque mira, cuando nos morimos, pues sí, la conciencia, pero nosotros, pues el cuerpo y la madre tierra, y ¿no? Entonces, como que es una buena historia como para llamar clientes. Sí, pues sí, pues no es un proyecto. De hecho, una amiga que es como una abuela de la vida que tengo, me dijo como, pero no entiendo, o sea, cuando le platiqué por primera vez, me dijo, pero no entiendo, ¿quieres convencer a la gente para que deje de hacer las cosas como, o sea, ¿cómo le vas a hacer para convencer a alguien a hacer las cosas de una manera nueva? Y justo le dije, pues que yo no quiero convencer a nadie. O sea, no voy a ir a querer quitarle su religión a alguien y decirle, no hagas ese ritual con esa cruz. Como, ¿para qué voy a querer yo controlar de esa forma la vida de alguien más? Este proyecto es para la gente que quiera, que le suene, o sea, que ya le resuene algo consigo misma. Es un proyecto, o sea, y que no tiene, hay muchas generaciones interesadas, no nada más es la nuestra, Claro. pero Y- muchos eh, otros de otras generaciones que el rito católico no les basta. que igual en el sentido de estos, de la cantidad de pasos que les falten como para llegar a la idea que tienen con el colectivo, pues también se van dando cuenta de la cultura en la que vivimos, ¿no? Y Exacto. se pueden ir replanteando esas historias como las creemos y darles una otra forma, que ahí es donde yo veo lo más interesante, ¿no? Cómo replantean el tema de la cultura y demuestran que está carente de algo, ¿no? Sí. Pues Ah, sí. ahora también no sé, por ejemplo, o sea, ah, seguro vamos a hablar un poco como de la parte simbólica de la muerte y tal, pero me llama mucha atención, porque ya que me digan que es funeraria y cementerio, o sea, se ve que hay, bueno, me imagino que han estado cerca de la muerte, ¿no? O sea, al lado, ¿no? Porque una cosa, yo puedo hablar de la muerte y tal, pero no estoy al lado de muertos, ¿no? O sea, puedo tener como esta onda simbólica, Pero te estás muriendo hasta, todos los o hasta días. calaveras, tal, pero yo no tengo, pero no estoy todos los días viendo una persona que se acaba de morir, ¿no? O que está fría, o que la van a embalsamar, ¿no? O sea, o que les van a hacer toda esta onda de... ustedes, o sea, ya han podido como tener esa paz, o no esa paz, sino como esa cotidianidad, o sea, han podido como ya verla y
no asustarse, no conflictuarse, no nada, o sea, como verlo como algo natural, o sea, al final ese tipo de chamba es un poco una rutina, ¿no? No estoy diciendo que ustedes van a ser la gente que van a preparar los cuerpos, ¿no? Ok, también la otra pregunta No, es... pero sí es la idea. Esa sí es la idea. Sí. Ajá, justamente, entonces sí, la pregunta sí va como eso de qué tanto se han capacitado, cómo llegaron a eso, ¿no? ¿Estudiaron medicina o qué onda? ¿Cómo llegas a esa parte? ¿O entienden la muerte solo en el hecho de la persona que se muere? Y así como dice David, en la experiencia del cuerpo frío, ¿o entienden la muerte en un término más complejo, como, no sé, cultural? A ver, son dos preguntas. Sí, son dos cosas, ajá. Una, pues, o sea, estamos todavía en capacitación. Ajá. Yo no he estado cerca de un cuerpo muerto, o sea, todavía no he tenido eso. Creo que Eli tampoco. No sé. Bueno, no sé. Bueno, nos quieren contar entonces. Yo estoy todavía en eso, en proceso. Ok. Sí. Yo sí hice ya una capacitación en una funeraria en Berlín, porque resulta ser que aquí pues, es muy difícil que te acepten como aprendiz. Y entonces, por casualidad, encontré una funeraria en Berlín que me Perdón, dijeron, ¿por qué es ay, sí, difícil? claro. Pues porque son muy, Pues es que o sea, es algo fuera de lo normal, ¿no? Que alguien O sea, quiera... sí. ¿es como No, son muy algo escépticos. familiar o qué? ¿O tiene que No, ser no solamente porque sea un negocio familiar, sino porque no es normal que alguien llegue y diga, oye, quiero aprender a preparar cuerpos en tu funeraria. Y además Ya. porque la regla en México es que se embalsama el cuerpo. En Berlín no. En Berlín Ok. ya casi no se usa, se les hace rarísimo. Y en realidad embalsamar no es necesario. Además. O sea, Ok, y eso casi nadie lo sabemos, ¿no? Y es Bueno, muy poco ecológico. También. ya. Entonces fuiste tú Pero al Berlín y ahí aprendiste. sí, ahí sí no preparé tantos cuerpos como me habría gustado. Estuve como 3 meses. ¿Cuánto tiempo estuve? No me acuerdo. Pero voltea a ver. creo que fueron como 8 cuerpos, 9 cuerpos en total. Ok. Ya con Y eso. Sí, sí. no, No, pues, o yo sea, no creo también que yo sea creo, suficiente. o sea, yo la verdad no sé si, por ejemplo, yo sí quisiera preparar cuerpos. O sea, tendría que saber, o sea, no sé, pues, tendría que ver un cuerpo y saber si sí quiero eso, ¿no? O sea, no, Sí. también creo que es un proyecto que abarca muchos aspectos de la muerte, del duelo Sí, exacto. también. O sea, si En el que Marifer no decía. todas tendríamos que estar Sí. en esa área, ¿no? Exacto, ajá. Sí. O sea, Hay alguien que tiene sí, que como llevar las que- cuentas, ¿no? Exacto. Sí. No tiene que El estar contador las va a llevar. No, bueno, no sé. Sí, supongo que el contador las lleva. Pero no sé, o sea, no creo que se necesite No es imprescindible. para pues, colaborar en el proyecto, Sí. etcétera. No. Pero pues creo que sí debe darte una perspectiva pues muy cabrona de la muerte, ver un cuerpo, abrirlo, etcétera, ¿no? Sí, yo Que Sí. luego les podemos contar del gallo, pero también, ese es otro al rato les proyecto. contamos. Muy bonito. Pero Pero- la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo entienden la muerte? ¿Solo desde la perspectiva del cuerpo frío o en qué términos? Pero como el cuerpo frío. Sí, o sea, de lo que estamos hablando, la muerte, o sea, este objetivo que tienen con el colectivo tiene que ver solo con la parte objetiva de la muerte, digamos, un cadáver, o con cómo acercarse a la idea de la muerte. O sea, Sí, eso, ¿cómo lo perciben ustedes? de la forma más amplia posible. A huevo. Interdisciplinaria. Ah. Exacto. O sea, yo creo que justo, o sea, como la pregunta que hizo David, ¿no? O sea, como, ¿cómo le explicas a tu abuela que quiere, o sea, no sé, que puede tener su funeral con nosotras, ¿no? O sea, me refiero a como, creo que no solo podemos quedarnos con la propuesta de, pues, hacer una, no sé cómo explicarlo. O sea, necesitamos también tener más opciones culturales y como de reflexión y de conciencia de una muerte tal vez justo más ecológica, más consciente, y no Eso solo está chido, quedarnos la con lo parte práctico. ecológica.
Sí, que por un lado es como esta onda de digo, o sea, no quiero para nada ofender ni nada, pero es como estos pañales que ahora empiezan a hacer ahora para hacerle frente al pedo de que pues, los bebés cagan un chingo y contaminan un putero, y entonces hay que crear una forma para que dejen de contaminar comprando pañales desechables todo el tiempo, ¿no? Se tiene que buscar la forma de tener un pañal que puedas lavar y reutilizar y la chingada. Exacto, Y sí. puede ser esa una visión práctica, digamos, en el sentido de la muerte, pero que al final de cuentas, pues justo no llega a contar las historias que son necesarias para que la gente pueda entender esa onda de me Ya te muero. entendí. Ya te Ajá. entendí. O sea, sí, en ese punto específico, por ejemplo, la parte ecológica que planteamos, que digamos que es la práctica, o sea, a lo que tú le dices el cuerpo frío, esa solución que encontramos desde el punto de vista ecológico, también nos lleva a la reflexión más amplia que tenemos del ciclo de vida, de cómo nos integramos, ya sea que pienses en otro plano o en más allá, en lo que sea, el punto es que sí se integra dentro de una visión que tenemos de la naturaleza, ya con eso. Y eso es una visión mucho Sí, más amplia. por eso yo decía que esta es una buena historia. Al final, para conseguir personas que quieran tener este tipo de funeral, necesitan, pues sí, como, ¿por qué voy a ir ahí, no? Y esta historia es bastante buena y me parece, va en muchos sentidos, va con el momento histórico, ¿no? Que estamos empalmados con un problema, una crisis ambiental y toda esta, pues como repensar lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo, nuestras prácticas. Y me parece bien chido porque yo no lo había pensado con respecto a la muerte, ¿no? Que también se puede repensar. Y además, esta historia que se cuenta, para mí, o sea, que pues sí, yo no me identifico con ninguna religión ni ninguna creencia, entonces digo, también me trato de basar un poco pues sí, leo ahí cosas de ciencia y eso, entonces pues, la idea que tengo de las cosas va un poco pues, como por ese sentido y me parece que no va tan alejada de lo que yo creo, porque al final pues sí, nuestro cuerpo es lo que va a quedar y sabemos que los cuerpos muertos de animales, etcétera, sirven para, ¿no? Regresar a este ciclo de vida y etcétera. Y eso es una muy buena historia, la neta. Y lo que decíamos, lo que dijeron hace rato, como que para quién va esto, no nada más pues para nuestras personas como de nuestra generación y eso, sino otro tipo de personas. Pero me parece que es una muy buena idea, está bien chido. Yo voy a decirle a mi jefa que la voy a tratar de convencer cuando se muera. Ándale, tú sí puedes convencerla si quieres. Otra cosa es que, o sea, en términos prácticos, ¿no? Que eso no lo hemos dicho, que ya se están acabando los espacios de los cementerios en México, ¿no? En el DF. En el DF. Y también como que los cementerios se convierten como en un nuevo abandono, ¿no? Eso es algo muy cabrón, Sí. porque, o sea, como que ya te mueres y justo, o sea, como, ¿cuál es el punto de estar ahí, ¿no? En el cementerio. Exacto. Cuando hemos ido, también hacíamos unos círculos de lectura en el Panteón de Joco, y como que nuestro punto de hacerlos ahí también era, pues como resignificar un poco ese lugar de abandono, porque pues sí, y también pues era muy interesante la experiencia como de estar ahí, hablar de la muerte y ver lo que las tumbas también te cuentan, ¿no? Pero sí, y además ver que no va tanta gente. Sí van algunas personas pocas, a visitar a sus familiares, pero son muy pocas. Entonces es como si también se cargara una culpa así eterna, ¿no? Así como te mueres, pero entonces ahora es responsabilidad de tu familia que, bueno, además para tener una tumba tú tienes que estar pagando cada 7 años. Renovando. Si no te quitan el espacio, que también pues, es que justo es como hacer otro duelo, ¿no? Supongo. Yo no lo he vivido. Cuando lo sacas. Pero es como, entonces ahora te quitan ya el espacio de tu muerto. Como que es algo que me parece, no sé. Y de hecho me acuerdo que cuando hablamos con el director del Panteón, nos dijo que a veces, después de 7 años, a veces el cuerpo tampoco está ya en huesos, ¿no? ¿Te acuerdas, Eli? Que nos contó...
que por las formas en las que entierran, o sea, el ataúd de metal, bóveda de cemento, todo está como tan sellado que no promueve la descomposición, entonces a veces los cuerpos duran mucho más tiempo todavía en descomposición que lo que deberían, porque no, o sea, no son las formas propicias para que un cuerpo se descomponga. Está chido saber esas cosas, porque pues, si de repente es verga, pues, sí le damos un muy mal, entendemos muy mal todo lo que tiene que ver con la muerte de repente, ¿no? ¿Y ustedes qué están planteando? O sea, el cuerpo le hacen todo el trabajo que hace cualquier funeraria y después lo incineran y lo hacen composta y de ahí es donde se va. ¿O cuáles son los procesos que ustedes están como? Sí, está chido para vendérselo chido a mi jefa. Ajá, exacto. A ver, apunten. Sí. No, de hecho es repensar, ¿no? Repensar todo, incluso el proceso de muerte, ¿no? O sea, estamos planteando también acompañar a las familias antes de la muerte, durante la muerte, posterior a la muerte, repensar también todos los procesos químicos de embalsamado, de velación, por ejemplo. La velación en casa todavía se da, pero la gente no sabe que puede hacerlo, ¿no? Sobre todo en ciudades. Entonces esa es una opción que también estamos promoviendo desde el hogar, es decir, pues todavía puedes hacer tu velación en casa y tiene otro significado y tiene otra potencial, incluso tanatológico distinto que hacerlo en una funeraria, ¿no? Entonces para nosotros no es necesario, por ejemplo, la conservación del cuerpo de forma química médica, ¿no? Sino de una forma más apegada, incluso Lali contará eso, pero a que las familias puedan preparar el cuerpo es parte importante a veces del iniciar el duelo de otra manera, ¿no? Y posterior a eso sería tal cual también repensar el ataúd en un ataúd que sea de fácil degradación, y lo que pensamos es degradación en tierra, tal cual compostaje, ¿no? O sea, meter el cuerpo directamente a la tierra en un ambiente que sea propicio para que se degrade lo más seguro y rápido posible. Y después, esa parte no la tenemos todavía muy clara porque hay cosas legales y también científicas, ¿no? Al respecto, sobre cómo, en qué tipo de suelo, cuánto tiempo, ¿no? Los huesos no se descomponen tan fácil como los tejidos, ¿no? Entonces, hay como cosas que todavía tenemos que afinar, pero nuestra idea es que sí sea tal cual lo más ecológico que se pueda, ¿no? Lo más eficiente que se pueda. Y también lo más respetuoso, obviamente, ¿no? Sí, el respeto nunca sale en este esquema. O sea, y aunque mucha gente seguramente opinaría que estamos faltando el respeto al cuerpo. Seguramente. Que también es otro tema, ¿no? Esa es la relación con el cuerpo. Exacto. Pues hay mucha gente que seguramente solo porque digamos composta ya se va a sentir ofendida. Y bueno. Es que iba a decir algo, o sea, un dato práctico de las condiciones de las que habla Eli, por ejemplo, lo que hemos investigado hasta ahora es que el cuerpo no se tiene que enterrar, primero tiene que estar en contacto con la tierra y no a tantos metros bajo tierra, no tan hondo, tiene que estar en las capas que tienen oxígeno de la tierra y que no es tanto como, o sea, no queda tan a la superficie como para que lleguen los animales y desentierren, pero sí, creo que es a 4 metros, con 4 metros ya está bien, o a los 3 metros, y en esas capas de tierra se favorece mucho más la descomposición. O sea, sí es posible, todo esto sí es posible. O sea, es más contaminante incinerar que enterrarlo a bajos metros. Siempre, sí. O sea, enterrarlo directamente. O sea, no, o sea, en el sentido de que con una onda ecológica es mejor enterrar un cuerpo, como bien dicen, a lo mucho a 2 metros. Sí, te saltas el proceso de incinerarlo. Y eso ya sí es más ecológico enterrar que incinerar, eso sí. Porque incinerar también tiene mucha contaminación en el aire. Claro, sí, me imaginé pues, por toda la cámara esta, ¿no? Pues es una idea chida como para los tiempos que se nos vienen y toda esta problemática del ambiente. Claro, A ver, va.
Bueno, no sé, ¿Qué ¿qué ibas a decir, güey? No, es que iba a leer unos comentarios, pero vas primero. Bueno, yo nada más les quería preguntar, eh, entonces, ustedes ya teniendo como toda este quehacer que están buscando con el colectivo, se les presenta este pedo de la pandemia y deciden empezar a hacer el podcast, ¿no? Hicimos más bien un conversatorio. Como el podcast es otro proyecto, pero hicimos conversatorio que, A bueno, partir de primero lo de la fue pandemia. sí, de miedo a la ¿Qué, muerte. qué le vieron ustedes como valioso a la pandemia para utilizarlo con los fines que están buscando? Yo diría que, o La sea, yo diría pandemia que catalizó, ¿no? Ujú. Cambió así totalmente, la gente empezó a pensar en la muerte, obligadamente. O sea, Ujú. antes era como más fácil obviar esa parte de la muerte inminente todos los días, porque es así. Ahorita es como la tienes en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Y se vuelve como o sea, el asunto del virus se vuelve una cosa tan invisible y como una amenaza tan compleja que el miedo, o sea, empezamos a ver que la gente tenía mucho miedo, ¿no? Y que había esta necesidad de hablar sobre ese miedo. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer un conversatorio sobre el miedo a la muerte específicamente en este contexto, ¿no? ¿Qué significa tener miedo a la muerte ahorita? No en general, sino ahorita, ¿no? Claro. Claro. Ha sido un ejercicio bastante productivo porque sí nos llevó así en las primeras sesiones a hablar obviamente del virus y de cómo muere, por ejemplo, una persona que tiene el virus y demás, a temas, a estas últimas sesiones mucho más filosóficas, ¿no? De qué significa la muerte ontológicamente, ¿no? Ujú. Ha sido muy, muy, muy interesante y creo que fue eh, muy atinado hacerlo. Ah, huevo. Y se hizo un grupo muy padre también. sí. Ok. ¿Cuántas charlas han tenido? ¿Cuántas 10 charlas? Ajá, en el conversatorio. charlas. Híjole, creo que no somos tan... ¿Cuándo comenzamos? ¿Cuándo comenzó esto? ¿En marzo? marzo, pero sí nos ¿Febrero? tardamos un poco Pero bueno, porque a lo que iba estábamos es como procesando la muerte. han tenido buenas, se han topado como con buenas experiencias allá con la banda que invitan y han Ujú. salido Sí, cosas Sí, o sea, a mí me memorables, parece, sí. sí, como que, y pues vengan. Pues, Gioni tenía una o Es que sea, me experiencia da que están miedo morir. haciendo. ¿qué? Ok. ¿Cómo? Que ¿Qué? iba a ¿Dijeron? comentar. Es que cuando dijiste vengan dije, no, pero es que no me quiero morir. A ver, voy a leer Porque te vas a unos... morir. Igual. sí, pero aguanta. Lau Orduna ha estado como conversando con nosotros. Y lo primero que dijo es una pregunta que dice, ¿han generado algún posicionamiento como colectivo sobre la voluntad anticipada y los derechos a morir con dignidad? Me topé con personas Sí. mayores que quieren finalizar su existencia por el sentimiento de abandono y soledad. ¿Qué opinión les genera y cómo trabajan el sentido de la vida en personas mayores? Wow. Sí estamos de acuerdo con la eutanasia colectivamente. Pensamos que en primer lugar, por lo que se tiene que trabajar más, digamos que es más viable por cuestiones prácticas, porque la eutanasia es un tema muy complicado de trabajar. Pero lo primero es fortalecer los cuidados paliativos. Y con los cuidados paliativos muchas veces se puede llevar a cabo una sedación terminal cuando se necesite. Pero en general sí estamos a favor, digamos, como se dice, de ayudar a las personas a morir. Yo ahí creo que igual era algo que quería decir hace rato sobre la idea de la dignidad de muerte digna, ¿no? O sea, porque bueno, retomando un poco y ahorita, bueno, como que esta idea de muerte austera, ¿no? O sea, por ejemplo, ecológica o en un compostaje, etcétera, se puede entender como justo como una muerte indigna, ¿no? Como si la muerte, como si este ritual de muerte tuviera que ver con la ostentosidad, ¿no? Que es a lo que estamos acostumbradas, creo. Entonces, también creo que entre más pensemos como la dignidad
o sea, la muerte digna y también como la vida digna, es lo mismo, o sea, pensar en eso es igual, o sea, como nadie merecería el abandono, ¿no? Entonces, como también este aferre a la vida, siento que también tiene que ver con dejar las cosas morir en la misma vida, ¿no? Y quizás tiene que ver con un tema más tanatológico. Como un pedo de humildad, como llegar a... ¿Cómo qué? Perdón. Como una idea de humildad, como alimentar Pues una idea de humildad entre las personas. que además es paradójico, porque esta idea de lo digno viene mucho del rito católico de, o sea, pues en el catolicismo hay muchísima riqueza, o sea, que se necesita las pompas fúnebres, digamos, tienen toda esta parte de que cuesta dinero, de que el ataúd tenga decoraciones de plata, y, o sea, todas Que estas... justo ahí se mete el capitalismo así, ¿no? Una vez más, en la muerte también, o sea, como... con esta creencia de que tienes que darle todo a tu ser querido. O sea, como que también siento que se aprovecha de la vulnerabilidad del duelo Sí. para que tú digas, bueno, claro, digo, no es así como maquiavélico, ¿no? Pero tiene esa lógica, como Sí. tienes que dar todo por tu ser querido, ¿no? Paga todo y estás tomando decisiones de una manera también muy, pues en un momento muy difícil. Sí, de hecho en la industria funeraria o sea, muchas veces los vendedores de los paquetes y los que te atienden, o sea, sí hay muchos, yo no creo que, obviamente no todos, pero sí hay muchos que son los que más quieren lucrar, que te venden esta idea de, bueno, pero no, dele algo a su familiar que represente el amor que él le tiene, ¿no? Y Manipulación directa. qué culeros. Claro, Sí, eso lo hacen. pasa un montón, sí, seguro. Ajá, O es sea, al que final justo, son ventas, ¿no? O sea, es que sí, o sea, es un de hecho sistema capital. es un call center los que te venden los paquetes Sí. funerarios. Por ejemplo, Galloso se vende por, bueno, también García Galloso López, por call center. La otra vez me hablaron de Galloso, de hecho. ¿ves? Sí. Ya viendo qué pedo. Eso, Sí, es como los Mañana anuncios te que vamos te a salen llamar. en internet por lo que buscas, igual ellos también supieron así como, le vamos a hablar a este güey. Claro, qué Ah, miedo. eso que, Mañana te Pero vamos a bueno, no sé hablar. si nos desviamos de la pregunta de... eso que platican sobre el acompañamiento de la muerte y que ahorita pues, tenía que ver con la pregunta que hicieron ahí en el live stream, pues es bastante interesante y bueno, imagino que eso, si la onda legal de lo demás es un reto, pues ahí todavía más, ¿no? Porque esta onda de la eutanasia y esta onda de decidir. Ahora que mi abuela falleció, me volví a replantear esto, pero ahora con un poco más de cabeza, ahora que estoy más grande. Pues que creo que lo más culero, ¿no? Hay muchas cosas que puedes topar en la vida, ¿no? Y en cómo ya de alguna forma vivimos. No es como que yo quiera o ustedes quieran, sino que ya hay un pedo así súper cabrón, ¿no? Impuesto, que bueno, como este tipo de acciones que ustedes están empezando a hacer son como la esperanza, pero de alguna forma, o sea, como que ya te encapsulan y te dicen, tú vas a hacer esto, tú vas a vivir así, tú vas a estar. Y uno pensaría que la muerte iba a ser el único momento donde uno iba a poder tener la libertad, ¿no? Pero realmente no, ¿no? O sea, por lo menos aquí en México, o sea, tú no puedes decidir cómo morirte, ni cuándo morirte. Y lo peor de todo es que eso todavía generas deuda, tanto a tu familia como, pues sí, a tu familia o a las personas que te quisieran, ¿no? Porque apenas el güey que se acerque es el que va a tener que pagar el putazo. Y a ti, de todos modos, porque aunque no tuvieras, todavía no te estés muriendo, ya lo vas a tener que estar pagando. Entonces, como toda esta onda que hacen los hospitales para que tú sigas vivo, para que sigan te metiéndote una factura de 50,000 pesos diarios, para que, para que todavía después te sientas súper mal en una onda doble moral por decidir que tal vez ya deberías de dejar morir a tu ser querido y entonces toda la familia se vuelve en una pelea, como estas peleas que generan cuando alguien está enfermo, por ejemplo, el cáncer, ¿no? De que todos se involucran y empiezan a llevarla en una onda desde moral, desde religioso, desde, ¿no? Sí. Y entonces, y al final también empiezas a, verga, es que me pueden acusar de asesinato, ¿no? Por homicidio, ¿no? De que pues, sí, desconecté. sí, Entonces, es verdad. Sí, sí, todas sí. Sí estas pasa, sí ha pasado. es algo que a mí me dice, güey, qué putada que nos han vendido que la muerte todavía
que nosotros podemos decidir cuándo morir, ¿no? Y que podemos, y puede ser algo libre y no es cierto, ¿no? Ya está tan capitalizado que está bien, perro, ¿no? O sea, es todo un mundo. Y bueno, y que ustedes se quieran como aventar, no sé hasta qué niveles ustedes van a apoyar como la parte de la eutanasia o en su mismo business que están montando, pero pues se me hace muy interesante, pero sí es algo que bueno, cuando yo estaba en esa situación con mi familiar, pues lo platiqué un chingo, ¿no? De todos los ángulos. Y lo que más me choqueaba era eso, ¿no? Que al final mi ser querido tuvo que vivir más por una onda de miedo legal, moral, porque económicamente ahora sí no había el problema. Y era lo chistoso, que si no hubiera habido esa facilidad económica que existía con mi pariente, él Claro, seguro se hubiera muerto. O sea, si lo hubieran llevado a un hospital que no tiene las facilidades o que no lo tiene, él, o sea, al mes claro. hubiera ido así. ¿Por qué? Porque pues, en esos hospitales pues, no son lo mejor y también porque de alguna forma ellos creo que sí tienen un poco en sus normativas de, güey, somos millones, esa cama le funciona mejor a tal persona y como que, ¿no? Haciendo un poco esta onda de, ya, que se vaya, ¿no? Ya está grande. Pero pues en la otra no, fue como una onda de todos estos conflictos que les platico. Y creo que eso es de las cosas que más me da miedo, porque creo que somos una generación que no vamos a tener muchos hijos, la neta, ¿no? Nos vamos a tener que cuidar entre nosotros. Voy a Sí, tener que seguir exacto. trabajando como hasta los 70s, 80, voy a seguir Qué chingando. bonito que lo digas, sí. Y entonces, seguro voy a hacer un pedo más bien para mis amigos o mi esposa o novia, el quien tenga al lado. Están aquí. Y que todavía no pueda, y que todavía me digan, güey, no te puedes morir porque tienes que seguir trabajando. Es como, verga, güey, qué poca madre, güey, ¿no? Si ya va a ser un pedo pasar al otro lado, como digamos, quién sabe qué verga va a estar al otro lado. Pero si ya es una onda mental, creo que todavía eso lo hace más estresante, ¿no? Lo hace todavía más Sí, impactante. Verga, yo neta, por eso me da miedo llegar a ser viejo. No solo por la parte de discapacidad de, güey, pues no amo, no, sino en circunstancias voy a estar y en qué sí, circunstancias voy a tener que pedir, güey, ya muérete, ¿no? O sea, por eso a veces este accidente, por ejemplo, yo ando en moto, antes, o sea, obviamente no lo quiero y se escucha catastrófico en mi cabeza, ¿no? Pero ya viendo cómo está el futuro, cómo estamos las cosas, de pronto uno dice, güey, a veces es mejor una cosa así que es un flashazo, ¿no? Ya no uses casco, güey. Sí, güey. Sí, soy un idiota, ¿no? No, bueno, que tengas eso, a que de pronto esta idea que teníamos antes de, güey, voy a dormir, morirme en mi camita, con mis seres queridos al lado, abrazándome, diciendo, o sea, verga, se ve lejano. claro. ¿Cuáles seres queridos? Porque, ¿qué hijos? Ah, ¿y en qué camita? ¿Qué hijos y sobrinos me van a Gatos. acompañar? ¿En qué techo? ¿No? Y después, ¿con qué deudas, güey? Y después si me van a Claro, dejar sí. morir, porque tal vez si me dicen, no, güey. No, o sea, tal vez sí está este mundo que está en muchos libros que sí va a haber como esta onda de la eutanasia de, güey, ya son un chingo, aquí está la pastillita y muéranse. Puede ser, Pues pero hasta ahorita... ya hay, de hecho ya hasta hay una máquina. No me acuerdo en qué país la inventaron. ¿Ah, sí? Y te metes y picas un botón y te eutanasia. Seguro Suecia o Órale. algo así. Algo así en uno de sus países. Wow. Eutanasia. El verbo. Sí. Está chido, pero creo que Eutanasia. todavía sigue siendo tanto un negocio como los bienes raíces que pues como que pareciera que no nos quieren soltar a tener estas muertes pues más dignas, que creo que es lo que te referías tú, ¿no? O sea, como que la dignidad no tiene que ver con una onda de ostentación o Exacto. de baratar, Es sino que también negocio de decisión. es un gran negocio porque hay un chingo de miedo, güey. Hay un chingo de ideas Sí, exacto. que hacen que Claro, el por el negocio sea miedo, posible, güey. Exacto. Y Y ese pues, es- porque hay mucha habría que gente- atacar también ese pedo, ¿no? Para pensar que se puede morir Sí. de otra forma. Claro. Sí, claro, claro. Sí, pues desde desde el movimiento de eutanasia siempre lo que se critica es el encarnizamiento terapéutico, que tiene un nombre horrible además, pero es eso, es cuando los médicos se ensañan con mantenerte en vida. Y de hecho dentro de los propios médicos, o sea, también nuestra intención es acercarnos a los médicos, porque pues no todo, hay muchos que se enfrentan con esta discusión en la que dicen como, oye, pues ya dale chance, ¿no? O sea, ¿por qué le dices a la familia encarnizamiento terapéutico? Tiene otro nombre también. O ensañamiento, creo. Pero eso es como por, justo como que el médico piensa más bien que la muerte es un fracaso, ¿no? De su... O sea,
que si un paciente se muere, Sí. está pensando en él, ¿no? En su fracaso. Exacto. Y que No, son no parte, muere. y ese fracaso es parte como de su idea heroica que tiene el pinche médico, ¿no? De lo que Exacto. hacer. Exacto. Claro. Pero también tiene que ver con la visión de muerte cultural, ¿no? O sea, como que Claro. va de ambos lados. O sea, la visión médica, pero también la visión médica se nutre de la visión incluso católica de no rendirse, ¿no? O sea, como que Exacto, exacto. va y viene. No, y de que sufrir te va a dar puntos en el más allá. Entre más el católico tiene mucho esa idea, ¿no? Entre más Sí. sufre en vida, más alto voy a llegar en el cielo. Claro. Mi pena debe de valer de algo, ¿no? Ujú, ujú. Justamente ahorita me acordé que la otra vez vi un video, no me acuerdo de dónde era, pero ya sabes, es como esos países súper recónditos en las montañas como Nepal o no sé. Que el rito, o sea, que cuando se moría alguien, pues como que lo llevan a un lugar en específico que llevan años así, ¿no? Cientos de años de tradición. Ya lo cargan sus familiares o su familiar, lo que sea, y pone el cuerpo y empieza a cantar y avienta como toda una ofrenda. Y ya que acaba de cantar, justamente mientras que está cantando se empiezan a acercar todos los opilotes. Los opilotes. Ah, Son sí. los, Sí, y eso es en el entonces, Tíbet. en el Tíbet, ajá. Ujú. Los Y opilotes se comen entonces, el pues ya los cuerpos se comen todo, o sea, lo dejan realmente nada más en los huesos, Sí. ¿no? No, Y de ya hecho hay un la sacerdote, verga. Está chido eso. hay un sacerdote del Tíbet que en específico tiene un hacha ritual que es Ajá, exclusiva para cortar el cuerpo para y que ayudarles, los ¿no? opilotes se lo puedan Y comer. la Sí, familia lo ve. cierto. La familia Exacto. está ahí siempre. Ujú. Viendo Que en ese sentido, Ahí como está todo dices, súper chido, ¿no? Baratísimo, todo. en Sí, estas ideas de los rituales, ecológico. es Está chido. como el pedo pues sí, los rituales son una gran herramienta para poder enfrentar la muerte de otra forma, pero teniendo en cuenta que la pinche realidad en la que vivimos, los rituales cada vez tienen menos valor, cada vez tienen menos valor para el güey que lo practica, ¿no? O sea, pon Sí. tú, no sé, no sé, o sea, ya por sí mismos los rituales no tienen ese peso que podrían tener para que funcionara en nosotros y decir, Sí, ¿no? Entonces sí sí, creo exacto. que va el pedo. Es que ahí creo que Eso es justo lo que pasa, yo creo, con los rituales, que bueno, igual Eli y Lali lo han escuchado mucho porque lo repito, pero es que creo que a veces como pues no te apropias del ritual, sino que el ritual se convierte en algo como tan repetitivo que pierde sentido, ¿no? en un A mí trámite. me pasa, o sea, Sí. en las bodas, por ejemplo, para Ujú. mí es así. Exacto. O sea, como que para mí las bodas ya no me conmueven porque todas me parecen lo mismo, porque ese Claro. ritual ya no tiene algo genuino para mí, ¿no? Creo que también puede pasar aquí, o sea, como que tienes que apropiarte de tu propio ritual, si no A eso pierde el hemos. Sí, sentido. sí, sí. Y que si se pierde como esto que, o sea, yo lo digo así porque es más fácil como para darme a entender y yo también lo entiendo así, como la parte mágica, digámoslo, como, o sea, esta onda de, o sea, el peso que tú le das, lo que para ti significa, la atribución que le das, o sea, vas creando algo que, o sea, si te vas por esta onda científica, si te vas por esta parte más lógica, obviamente el ritual Todavía es más difícil. podría dejar de tener sentido, ¿no? Puedes decir, güey, eso no tiene sentido, ¿no? Eso nada más es como para que tu cabeza está tranquilo. Bueno, puede ser, pero o sea, al final eso es importante, ¿no? O sea, creo que todos le tenemos que dar como significados, ¿no? O sea, porque nadie Sí. sabe qué hay atrás de la muerte, ni cómo nací, ni por qué existimos. Entonces, y desde ahí no tenemos esas soluciones, pues la parte mágica y de lo que nosotros queremos dar y lo que queremos dar simbolismo, pues tiene todo el sentido, porque si no, pues eres un fanfarrón, ¿no? Contradiciendo eso cuando tampoco tienes ni forma de cómo Sí, sustentarlo. necesitas encontrar tus propios símbolos. Todos necesitamos encontrar los símbolos que sean muy personales para cada quien. Ujú. Es muy importante el Hay símbolo. un problema del ritual sería que pues, para el ritual necesitas un grupo, ¿no? De gente que compartan esa creencia y no sea nada más como que tú eres el único güey que cree
que pues, no sé, güey, poniendo a tu cadáver, al cadáver de tu mamá que se la coman los sopilotes, solo tiene sentido para ti, ¿no? O sea, es más difícil que el ritual tenga como esa potencia de crear si no hay como un círculo de gente que comparten ese pedo, ¿no? Porque pues, también somos, pues, por ser animales sociales, necesitamos de esa referencia del otro, ¿no? Que también le Yo dé creo que valor sí, a tu ritual. yo creo que sí necesitas el apoyo, pero yo no estaría, o sea, no diría que no puedes tener rituales personales que sí valgan para ti y te ayuden a ti personalmente en tu duelo. Sí está, o sea, creo que una comunidad te puede apoyar sin necesariamente compartir ese ritual en específico. Sí tienes razón que tiene mucho más potencia cuando ya se comparte dentro de toda una comunidad, pero creo que puede haber variaciones y puedes tener rituales muy personales que alguien no comparta, pero te puede acompañar de todas maneras. Creo que justo los rituales tienen esta potencia de, como muy humana, en la cual sí te involucras, ¿no? O sea, pienso un poco en esta idea de dejar de lado los asuntos católicos, pero creo que muchas veces a mí sí se me hace importante retomar, por ejemplo, el novenario, ¿no? Porque el novenario es una cosa de los 9 meses de regresar a la tierra, de los 9 meses que te tocó llegar a ella, ¿no? Y sí tiene como cosas muy humanas, o sea, que a lo mejor no entiendes todo el contexto católico, religioso, de sentarte y pararte y la hostia y todas estas cosas, pero sí entiendes como la parte más profunda de eso, ¿no? Y creo que puede uno acercarse justo a esos rituales, a los que sean, en menor o mayor medida, pero siempre puedes compartir algo, porque hay algo ahí poderoso, simbólico, que lo apela a lo humano, ¿no? Más allá de que seas o no religioso, o que prediques o no la religión con la que esté, ¿no? Sí. Configurado. Por ejemplo, ustedes aportan, o sea, como qué posición tienen como de... ¿Qué creen? Hay mucha gente que la muerte, de alguna forma, pues sí, prefiere bloquearla. Y bloquearla puede ser en una onda de no quiero darle más tanto tiempo, ¿no? Como esta onda de los novenarios, ¿no? Como esta onda de repetición, como esta onda de, güey, tengo que estar yendo, tengo que estar hablando de eso, tengo que estar... Y hay gente que tal vez prefiere como cerrar y de alguna forma decir, güey, yo llevo mi duelo, ¿no? Conmigo mismo. O sea, obviamente esta onda de bloqueo creo que no está bien, pero bueno, también yo sí comparto más, ¿no? A mí nunca me ha gustado como esta onda de la formalidad y la repetición y es más como las bodas, ¿no? O sea, las bodas tampoco soy muy fan, es como exacto, güey, de la misma mierda otra vez y otra vez y ya sé lo que va a pasar. Entonces no me Se prendo. van a divorciar, ¿no? Y Lo chido es la fiesta. Ajá, La exacto. ceremonia Pues es sí, o sea, como... lo que me da gusto es ver a la gente, pero no el ritual que ya está formado. Pero bueno, pues ustedes creen que sí, la muerte tendríamos que darle más peso y no hacer algo tan rápido, o sí tenemos que darle como esta onda, o sea, ¿cómo creen que sea como o sea, sé que cada individuo y cada cosa tiene su caso, ¿no? Pero en general, ¿ustedes qué piensan? O sea, la muerte es algo que sí se le tendría que dar mucho más cabeza, mucho más temple, mucho más emoción y tal, o tendría que ser algo mucho más rápido y natural, como esto de, güey, no sé, estoy diciendo por los cuates estos que llevan a su familiar con los buitres, ¿no? O sea, se lo comen, le hacen todo y ya, ¿no? O sea, no es como que tengo que regresar ahí y ponerle flores, tengo que No, pero volver a no regresar. sé, yo no sé si después seguramente sí hay rituales posteriores. No creo Claro. que sea solamente se lo comieron y ya terminó. Ok, Yo creo entonces, que, yo sí creo que es importante, yo no creo que sea rápido en ningún momento. ok, O sea, el duelo a mí me parece súper misterioso y entre más investigamos al respecto, más misterioso es y más misterioso es para cada quien. O sea, para mí es un misterio total cómo voy a vivir yo los duelos de las personas que amo. Todavía no ok, lo sé. Y no, ya, o sea, apenas tengo unos cuantos para más o menos guiarme, pero claro. va a ser distinto cada vez y con cada persona que muera. Oye, sí creo que tiene que ver también con algo muy cool. Bueno, sí, o sea, comparto lo que dice Lolita de es un misterio, ¿no? O sea, hay gente que no llora en años y llora en otra muerte. O sea, no sé si es un misterio,
pero, o sea, creo que de lo que tú hablas puede ser como justo de la culpa cristiana, ¿no? Que tenemos bien metida. O sea, como, Sí, más bien. o sea, que incluso se puede vivir un duelo largamente, creo, o sea, que te tome mucho tiempo, pero que no tenga que ver con la culpa. O sea, es que creo que es muy importante lo de la culpa. Ujú. Sí. O sea, Sí. Sí, como que que no sea yo lo eso que lo que creo te que una a falta es esa como muerte. más fiesta, ¿no? O sea, también sí falta como Sí. solemnidad y tristeza, pero también le hace falta fiesta, ¿no? O por ejemplo, Sí. estos cuates de Tailandia que sacan a la gente muerta después de tanto tiempo y los vuelven a dar como otra vez una En fiesta ahí Indonesia, creo. en Sí, Indonesia, sí, ¿no? sí. Y ven a Sí, los qué feliz. abuelitos ahí, los vuelven a vestir. No sé si me Sí. encantaría entrarle a algo así, pero por lo menos Sí, digo, depende de la muerte también, porque... sí, también, eh, bueno, no sé si un decapitado lo vuelven a construir y le pegan ahí, no sé. Sí, está loco eso, ¿no? Porque Yo no sé si ella tanto es algo muy decapitado. fetichista con el cuerpo. A mí Sí, me es muy parece, a mí me ¿no? O encanta sea, lo como, fetichista. a mí me conflictó un poco. ¿Sí? O sea, es muy personal, sí. A Sí, Lalita le a mí me gusta. encanta, o sea, me Como encanta. eso del cuerpo, ¿no? De Ajá, hacer de cuerpo. mantenerlo contigo, de Ujú. tener la osamenta de alguien aquí en mi casa en un altar. A mí me encanta, la verdad, la idea. La otra vez me pasó algo bien singular en una onda simbólica porque fui a dormir un perrito que tenía, ¿no? Con mi chica. Y ya, ¿no? Nos lo incineraron. Y entonces tenía como este pedo de... O sea, siempre desde que lo pensé, o sea, de que dije, güey, pues ya lo tengo que dormir, pensé, güey, llévalo a los dinamos y lo sueltas, así, bueno, lo esparces y pues que se regrese a hacer tierra, ¿no? O sea, bueno, que regrese como a hacer el ciclo. Pero obviamente cuando lo acababa de dormir, pues sí me dio como esta onda de, güey, va a estar solo en el puto bosque, güey, ¿no? O sea, güey, no pude quitarme esa imagen, güey. O sea, de, güey, lo voy a dejar ahí, güey, ¿no? O sea, lo vi como fantasmita así de, güey. Pero todos los perros van al cielo. Sí, sí, Está un feliz. pedo así. Sí, Era o sea, bonito. Quiero volver a ver. como que en corto me entró, pues, como todas estas cosas ya cristianas, sociedad que tenemos, ¿no? Y ya en Sí. corto, el corto pues se me quitó, o sea, como que estuve como un día pensando y al otro día le dije a mi chica, güey, es una pendejada, ¿verdad? Me dijo, sí, creo que es una estupidez. Y ya, No, a mí no me parece tan estupidez, pues, me parece, o sea, de hecho, Seguramente seguramente es muy práctica tu chica. no, y seguramente te pasa también con, o sea, pues por eso la gente va al cementerio a visitar a su familia, porque está solito ahí. O sea, Quizás hay algo como de apego que tenemos, ¿no? También. Sí. Que esa es la parte Pero- que decíamos hace rato de la muerte tiene que ver con los vivos, ¿no? O sea, es esa parte en donde tú eres el que Sí. conceptualiza todo ese tema y tú le das, lo simbolizas y le das valor Claro, y claro. decides, ¿no? ¿Qué pedo con tierra o lo que termine siendo? Ujú. Ujú, sí. pero pues pasa, ¿no? Que justamente, o sea, de ahí viene, creo que, o sea, creo que ya cuando uno, bueno, no sé, porque pues obviamente no he estado yo sintiéndome que muera, pero lo que le he preguntado a la gente cuando está un poco cerca de eso, sí hay un momento donde ves que en su cabeza ya empieza como a tener cortocircuitos y empiezan como todas estas ondas que sí ya está súper estudiado médicamente, ¿no? Como todas estas sustancias que empiezan a entrar, ¿no? Ujú. Que empiezas a Alucinaciones. olvidarte, que empiezas como, ajá, de brayar más y como que el Sí. cuerpo empieza ayudándote a pasar esa parte, ¿no? Porque no estás tan consciente, no es como en las películas, pues obviamente estás viendo escenas donde, güey, hace 5 minutos estaba vivo y ahora tengo 3 balazos, ¿no? Pues obviamente ahí sí hay un terror, ¿no? Hay un terror Sí. de, vete a la verga, me voy a morir. Pero Ujú. si hay una muerte de una onda más enferma, pues como que el cuerpo te va ayudando a que te vayas medio apendejando, ¿no? Y como que ya Sí. vas en esta onda de, Y pues los ya, lo que venga, medicamentos. güey, ¿no? ¿Qué Y te los están dando? medicamentos. Pero sí, creo que todos, o sea, esa gran pregunta de qué va a pasar y con la vamos dando simbología, pues sí es como de la parte de los vivos. O sea, el vivo creo que es el que más le conflictúa qué es lo que va a pasar, ¿no? Claro. Y Que ahí el que es, ya ahí es donde está chida esa conversación filosófica que es la muerte y que es la vida, porque si vamos a tener que cambiar estos rituales y estas prácticas como en un ambiente más ecológico, pues sí tendría que discutirse con todos, o bueno, con la mayor cantidad de personas posibles, pues qué es
la muerte. También, por ejemplo, el tema del aborto va muy, coincide mucho con la perspectiva que uno tiene, pues, de la vida, ¿no? Porque también se considera Sí. un asesinato al aborto. Entonces, me parece que una sociedad lista para el aborto podría ser una sociedad lista también para la eutanasia, por ejemplo. Para su negocio. Sí, están directamente relacionados los temas. Sí, y el seguro. negocio básicamente tiene que ver con que pues alguien más lo tiene que hacer. Igual y no vas a hacer tú y tú no sabes cómo hacerlo. Entonces, pues hay que pagarle a alguien que lo haga, básicamente, porque pues esa otra persona, pues para tener el tiempo de hacerlo, pues necesita dinero, ¿no? Pero... Sí. Yo iba a decir también que estamos hablando, o sea, en esto que decimos de que el ritual es para los vivos y nosotros los vivos somos, estamos hablando de nosotros los vivos como si no fuéramos a ser muertos también, ¿no? Me da un poco la sensación. Es que somos chavos. O sea, nos separamos, ¿se dan cuenta? Sí, total, o sea, eso es, pues, así trabaja el cerebro, ¿no? Como que no queremos Sí, exacto. caer en esa angustia. Claro, y nos seguimos pensando nosotros, no, porque nosotros los vivos somos los que... Nosotros vamos a estar muertos también. Va a llegar un momento en el que... y además... Pero justo, exacto, y justo por eso la conversación es importante. Solo ante la muerte sí, yo el vivo soy el problema, ¿no? Solo ante eso es fácil vernos como el problema. ¿Solo ante la muerte? Sí, como ante esta idea, ¿no? De lo que decía Ángela. De este pedo, ¿no? De solo nos separamos en esta idea de, güey, nosotros los vivos somos los que conceptualizamos y complicamos y conflictuamos Ajá, la muerte. exacto. Solo en ese sentido sí yo soy responsable, ¿no? Igual en problemas diferentes es más difícil asumirse como responsable. Sí. También creo que la muerte de otros te recuerda tu muerte. O sea, creo que entre más claro. más duelos también claro. tendrás una cercanía. O sea, sí, que alguien se muera te recuerda a tu propia muerte, inconsciente o conscientemente. Sí, siempre. Pues te recuerda la mortalidad, vaya. Y también la muerte va a tener, o sea, siempre en la historia de la humanidad, o sea, también la simbología y todo tiene que ver con la onda de ese tiempo-espacio, ¿no? O sea, si ahorita, por ejemplo, empezaba a haber una enfermedad donde, bueno, un poco el COVID, ¿no? Ya no se pueden mantener los muertos porque, pues, tienen COVID, entonces hay que incinerarlos. O sea, también hay momentos donde la muerte puede cambiar totalmente por una onda temporal, ¿no? Si de pronto dijeran, güey, es que no te puedes acercar, no puedes ver, no puedes oler, no puedes tal, entonces el significado del entierro y de tal cambiaría de, güey, pues, igual como capsulitas, ¿no? Así, ya desapareció a la verga. ¿No? Y eso, o sea, nos hemos dado cuenta ahorita con el COVID es que esas posibilidades también van a existir en estos futuros que vienen como muy inciertos, ¿no? Ni siquiera les vamos a poder hacer ritualitos personales, ¿no? Pues sí, pero ya no los que teníamos, ¿no? Ya no esta onda de, ay, güey, pues yo lo vi, le agarré la manita. Sí, no. Y el otro día todos estábamos ahí llorando. Eso está horrible, se nos hace que... Sí, justo... Pues hay que ver qué pasa con eso, o sea, como no poder ver el cuerpo, ¿no? O sea, como no confirmar que esa persona se murió viendo el cuerpo, sí deja ahí como un vacío, yo creo. Yo también creo. En ese sentido, pues la muerte viene en muchas formas, ¿no? Y entonces dependería de cómo surge una muerte como para ver si uno está en condiciones para hacerle o fiesta o estar triste y así, y cada año hacerlo así. Pero... pues sí, o sea, creo que por lo mismo y que no hemos llegado tal vez a una parte tan filosófica de la muerte, pero bueno, sí sigue habiendo entonces esta necesidad que no hay aún, y bueno, esta conversación sobre qué es la muerte. Ahora también este problema ontológico sobre qué son las cosas, qué es la realidad. Pues no sé, de ahí hay distintas culturas, distintas ideologías y entonces me parece que lo que ustedes están planeando, esta forma de enterrar a alguien, etcétera, es como meterse también en la conversación como de, bueno, pues nosotros entendemos la vida y la muerte de esta manera.
¿cuál sería la diferencia que ustedes ven? O sea, ¿qué a ustedes no les ha convencido de cómo ven en la cultura más amplia o en las distintas formas de cultura que hay, que a ustedes no les convence de cómo la gente ve a la muerte y que sí podrían decir ustedes como, bueno, yo no estoy de acuerdo en esto y entonces yo propongo que hagamos esto y esto y esto porque los ataúdes y, ¿no? y esto... ¿Qué expresiones en la cultura ustedes están de acuerdo y con cuáles no? ¿Quién quiere responder? El principal, uno de los retos más grandes que vimos es la parte de la permanencia, ¿no? O sea, cuando llegamos a preguntarle al Panteón Joco cómo estaba el asunto de las tumbas y demás, nos dijo, todas las tumbas aquí son, ¿cómo le llaman? Como permanentes. A perpetuidad. A perpetuidad, ¿no? Y ya no hay más tumbas y ya nadie más puede comprar pastos, además solamente los que ya tuvieron o las familias que tienen esta perpetuidad pueden venir y en algún tiempo este cementerio va a quedar vacío porque no va a haber suficientemente gente, o sea, no va a haber como un recircular de gente, ¿no? Entonces lo que vimos era que la idea de perpetuidad sí estaba muy encontrada con la idea de flujo que teníamos de la composta, ¿no? Y creo que esa es una de las principales diferencias que vemos. Sí. O sea, sí hay una idea de, no sé muy bien de dónde viene, pero de erigir monumentos y que esos monumentos no cambien, ¿no? O sea, tienen que permanecer, o sea, esta cosa del cemento, esta cosa del mármol, ¿no? Todo tiene que estar ahí y estar para siempre, ¿no? No se permite que a lo mejor la memoria de alguien se pueda también incluso desaparecer o transformar de otra forma, ¿no? Y que eso no significa que esa persona no existió, sino que se transformó y que llegó a ser otra cosa, ¿no? Entonces eso sí es como una idea complicada en el proyecto porque sí toca cosas que también creemos que son importantes como la memoria. Entonces ahí hay como una contradicción aparente entre ir en contra de esta idea de perpetuidad, pero también conservar la idea de memoria que además es súper importante para cualquier, bueno, como una cuestión identitaria mexicana incluso, ¿no? O sea, de la idea de la familia y demás. Y ha sido como un reto pensar cómo vamos a conservar la memoria sin conservar la idea de que se va a permanecer para siempre, ¿no? O de esta cosa del monumento, ¿no? Sí. Sí, y eso en la práctica se ve en proponer ataúd, o sea, estamos en desacuerdo con que nos vendan un paquete que a la fuerza incluye un ataúd que está hecho de determinada manera, o sea, no estamos de acuerdo con que esté barnizado, ni con que tenga decoraciones que ni siquiera son de metal, sino que son de plástico. No estamos de acuerdo con eso en principio, y entonces... Yo diría también con que no haya una posibilidad de opciones, de elegir. O sea, creo que también con eso estamos en desacuerdo, ¿no? O sea, con que las funerarias se planteen como una única opción y que incluso ahí, cuando te ofrecen sus paquetes, tampoco te informan, no te acompañan en el proceso, o sea, tampoco es un acompañamiento, ¿no? Sí, mucho es, pues están estos 3 modelos y el modelo que usted, y es como, no, pero yo no quiero que esté barnizado, yo no quiero que esté pintado, yo no quiero, no, está complicado, o sea, se les hace complicadísimo sacar algo que requiere menos esfuerzo de hacer, ¿no? O sea, y que no informen realmente. Creo que también tiene que ver con que nosotros no vemos la muerte como un negocio, ¿no? Y eso es básicamente como lo ven las funerarias, ¿no? También estamos en contra de eso. Y también que no se vea como que los servicios funerarios son un derecho al final o deberían ser un derecho igual que la salud, ¿no? Exacto. Para nosotros debería ser, o sea, debería ser garantizado que alguien se muera y pueda tener una ceremonia digna sin tener que pagar un montón de dinero, un espacio, ¿no? Un espacio donde se haga memoria. Digna y autónoma. No existe. ¿Cómo funcionaría ir con ustedes si en el momento en el que ustedes tengan esta otra posibilidad? ¿Cómo habría que pagar? ¿Cómo sería? Primero te mueres.
Tienes que morir primero. No, Es Marifer. importante. No, nos contactan Pero- antes Y de. ya que seas Bueno, se puede fantasma, nos revisar. marcas. Sí, exacto. Desde el más allá. No. Lo ideal es que podamos conocer a la persona que va a morir antes de que muera, para poder llevar a cabo un acompañamiento con la persona que va a morir, con toda la Ok, familia. esto está reducido a las muertes en donde es posible hacer eso. Pues sí. Sí. O también pensar que, o sea, que justo podrías hacer eso desde que tú quieras, ¿no? Sí, O sea, podrías hacerlo ahorita. sin que haya una muerte inminente. Y ahí es donde lo que decíamos de que nos pensamos siempre como los vivos, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, ¿por qué no también hacer ese ejercicio desde ahora, pues, ¿no? Planear Exacto. tu funeral. De hecho, bueno, pero continúen. No, ¿Sí? sí. Bueno, al rato les decimos, pero estamos planeando un taller pronto sobre planeación de funeral, Ajá. que va a abarcar como muchas cosas en cuestiones prácticas, legales, de ritual. Ujú. Oigan, ¿y ustedes conocen como más gente en México que esté como con esta intención de, sí, por un lado, ofrecer una opción distinta pues, para enfrentarte a la muerte de algún ser querido? Y por otro lado, pues este proceso también del acompañamiento y de que la gente vaya como a, pues no sé, pensando de otra forma el tema de la muerte. ¿Conocen más gente que esté en este pedo? Pues, no realmente. No, ¿verdad? Que Bueno, todo el grupo del movimiento de Death Café, hay varias gente ahí que Sí. se dedica a cuidados paliativos, hay gente que está promoviendo también uno de los primeros panteones ecológicos. Ya hay uno, ¿no? En Puebla. En No Puebla. sabemos bien cómo funciona porque no lo hemos visitado, pero sabemos que hay uno en No, bueno. Puebla. Y... se va a proponer uno por parte de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross en San Miguel de Allende, y ya van a hacer un programa están en colaboración con una organización que hace panteones ecológicos en Estados Unidos, y van a tener ya un modelo que nosotros vamos a poder replicar aquí, o sea, proponer ya a nivel gobierno. No, huevo. Entonces, sí hay gente que está muy interesada, que son proyectos alternos. No hemos conocido a nadie que quiera poner su funeraria tal cual como nosotras. Eso todavía no, pero sí está toda la gente que hace Descafés, pues están súper en sintonía con toda la idea. Está bien chido. Nunca había pensado en la idea de poner una funeraria como desde esta perspectiva y es más, o sea, es como o sea, como ya me dieron ganas de poner una también. Otra cosa que también Oye, no. ya No, ni pedo. Ahora, Bueno, mejor únete. o colabora con nosotros. Sí, exacto. no, claro, está pues Nos eso es asociamos, sí, nos o sea, asociamos. o sea, exacto, más bien exacto, sí, No, pues está, no, yo está solo difícil. qué hueva. Mejor en equipo. Sí, está exacto. Está bien chido. complicado. Me late, o sea, como todo este pedo, porque ahora, bueno, insisto con este pedo, como de ver la realidad en cuanto a los retos que se nos proponen como humanidad a futuro. Y está bien chido. Bueno, una de las cosas que han salido dentro de la pandemia y esto, bueno, que antes de la pandemia estaba todo este movimiento y estas marchas feministas, bueno, en contra de los feminicidios y la igualdad y equidad de género. Me parece que esto se suma a... O sea, los retos a futuro como sociedad tienen que ver con temas ecológicos, tienen que ver con temas de igualdad y equidad, que es una buena distinción. Y me parece como chido, o sea, igual aquí caigo en un pedo medio, pues no sé, medio mamón, pero qué chido que estén ustedes, que sean mujeres las que están poniendo esta nueva perspectiva de ver la muerte y de pensar los funerales y eso, porque pues sí, y bueno, ahorita que estábamos hablando de estos que Elisa tocó el tema de los monumentos, me recordó inmediatamente a las marchas feministas en donde pintaban monumentos y esto es como, sí, a huevo, esas son las cosas que tienen que cambiar, justo. Pero bueno, el problema sería, no sé si vamos a tirar esos monumentos o, ¿no? Para construir otros, ¿no? La idea aquí ecológica sería como, tal vez no, y ahí nos meteríamos también con un pedo de...
repensemos los rituales y la parte simbólica, ¿no? Sí. Y me parece Sí, no. Perdón, va. No, bueno, iba a decir que no sé por qué te parece mamón decir eso, porque a nivel mundial somos mujeres las que lideramos este movimiento. Y no es algo, Tal vez no es una casualidad. no es una casualidad. No es una casualidad. Pues no Rectifico. sé, o sea, No, porque originalmente las que se encargaban de acompañar a los moribundos y de preparar el cuerpo, de preparar el funeral eran mujeres. Después, cuando llega la industria funeraria, son hombres, y ahora en este nuevo movimiento que rescata cómo se hacían antes estos rituales, somos mujeres otra vez. que no sé Órale. si, pues sí, quizás tiene que ver algo con el cuidado o, Sí. no sé, acercarte a... No ser proclives a la atención del otro, ¿no? Pues Sí, o sea, tal puede vez ser. sí, No sé. pero... En nuestro grupo la mayoría son mujeres también, ¿no? De los viernes. No, y el feminismo está súper en sintonía también, o sea, todo el movimiento que se llama Death Positivity Movement en Estados Unidos y en Canadá y en Europa también, tiene una vinculación con el feminismo de manera ideológica muy, muy sólida, yo creo. Sí, a Sí, a nivel de huevo. conciencia que tienen las mujeres es algo que el mundo necesita, y en esta parte de la muerte y el cuerpo y tal es algo que es inevitablemente que como que sea tan lógico como bien dices, ¿no? Y que ya llevan Y ahí, un por rato. ejemplo, yo, por ejemplo, he visto estos, bueno, un poquito de información como de estudios o gente que yo veo que ha leído estudios y esto sobre las diferencias o las tendencias que puede haber entre hombres y mujeres, ¿no? Que se podían encontrar desde el ámbito biológico. Sobre todo por el sentido, bueno, lo biológicamente más distintivo entre hombres y mujeres tendría que ver con la capacidad de poder dar vida, ¿no? Sí, es que justo hablamos perdón, pero es que justo hablamos de partería fúnebre. O sea, una de nuestras propuestas, el acompañamiento a lo que llamamos, o sea, el servicio que ofreceremos va a ser el de partería fúnebre, que incluye el acompañamiento, la preparación para el funeral, todo el proceso lo llamamos partería porque tal cual es lo mismo que dar vida, pero es recibir muerte. Sí, y bueno, en ese sentido, ahorita hablando en esto, por qué son mujeres las que vemos que se están fijando más en esto? Y en ese sentido, bueno, pues si el cuerpo de una mujer está hecho para llevar ahí 9 meses a una vida nueva, tendrá que, entonces, hay suposiciones, entonces, de que probablemente sean las mujeres en las que biológicamente estén más en sintonía con tener más atención a las personas, más cuidados, procurar más a estas personas que hombres. Por ejemplo, ahora es bien difícil definir las diferencias cuando la parte biológica o genética se está mostrando, o la cultural, Sí. ¿no? Que hay un punto en donde las dos se mezclan, la cultura y lo biológico. Sí. Yo Sí, creo. sí. Pero, por ejemplo, ahora una amiga, estoy conviviendo con ella y tiene 2 hijos, un niño, una niña. El niño tiene 6, la niña tiene 5. Y yo no sé, o sea, claro que han sido expuestos a cuestiones culturales, ¿no? Pero, y ahí es donde es difícil definir, pero entonces uno se esperaría, entonces, por esto que les acabo de decir, ¿no? De las mujeres y la diferencia biológica, se esperaría que las mujeres tuvieran una tendencia más a interesarse en personas, y eso se pueden ver en las profesiones también que pueden estar escogiendo las mujeres, ¿no?
en un entorno, pues sí, donde no puedes estar, prescindir de información cultural que te puede estar guiando también. Pero sí, por ejemplo, sí vemos a mujeres más interesadas. Y, por ejemplo, la niña está muy interesada en sus muñecos, ¿no? Y en jugar a pretender ser como la mamá o hasta como dar clases o estar siempre en un juego de pretender algo, un juego social, ¿no? Y el niño, obviamente, como se esperaría tal vez, está más interesado en la tecnología, en los objetos y se mete menos como en cantar, a veces canciones, etc. Entonces, ¿ustedes hasta donde voy, ustedes están de acuerdo o tienen algún...? Así, vamos bien. O yo ofendí a alguien. Exacto, sí, exacto, porque también... El miedo a... Ya... Sí, hemos estado aquí platicando en el programa ya estas cosas y de repente tocarlas genera ahí como controversia, pero bueno, quería saber Pues es que a ustedes mí cómo... justo me cuesta trabajo pensar en que somos seres biológicos. A mí personalmente... En que cuanto a siento- género, en cuanto a género. En cuanto a género Ajá. y pues en cuanto a general, en realidad, o sea, sí, sé que tenemos una parte biológica, pero siento que pues ya somos tan culturales que es como, o sea, voy a poner un ejemplo tal vez muy burdo, pero es como los perros domesticados, o sea, ya no son perros salvajes, hace un chingo de años, o sea, son perros de casa, ¿no? O sea, ya su raza cambió y siento que nosotras y nosotros también ya la parte como biológica pues ya se disolvió, no sé, yo lo pienso así. Pero en este sentido, y en este sentido, pues sí, en la parte de mujer, no sé, o sea, no sé qué tanto justo, si se trata de algo natural que tú agarres una muñeca y la cargues, o si pues ya tus papás te llevan y te dicen, ¿qué muñeca quieres? ¿No? En vez de decirte, ¿qué juguete quieres? O entonces ya Pero no sé. No es particularmente un ejemplo de muñeca, sino en una idea de, o ver cómo se interesa. No, sí, olvídate de lo de la muñeca. Es más lo que traté de decir también diciendo que ella jugaba o trataba, o hacía estos juegos de pretender más como en una idea como de como social que el niño, por ejemplo, ¿no? Eso no sé si lo haya visto ella mucho en muchos lados, no sé. De repente, por ejemplo, hay... No, sí, continúa. Bueno, solamente este detalle, o sea, que es de mi experiencia y no puedo hablar más allá de eso, pero con los perritos, cuando yo he llevado perros paseando a la calle, son muchísimas más las mujeres que le hacen caso a los perritos. No estoy diciendo que los hombres, no haya hombres que le hagan caso a los perros en la calle, pero sí la proporción de mi experiencia de las que dicen algo al perrito como de, mira qué chido el perrito, no sé qué, chido, y se acercan a tocarlo, son mujeres. Entonces... No sé si hay algo en la... No, bueno, socialmente se nos permite mucho más. Pues sí, es que, o sea, creo que la ternura. El origen tal vez no es claro, pero pues sí, quizás es lo que se permite o no. Sí, o sea, hay teorías de gente muy elevada del género que justo dicen que desde que el bebé nace se le trata de manera distinta. O sea, cargas distinto a un bebé macho que a un bebé hembra. Lo cargas distinto, lo manejas distinto, lo mueves distinto. Y entonces esa cultura se inyecta desde que naces. Puede ser. Y eso yo creo que debe tener pues bastante verdad. Y ya después por eso surgen naturalmente los intereses, pero quién sabe qué tan naturales sí son o no. Yo no sé, a mí no me convence. Pero de que se quedan prácticas de género, pues claro, ¿no? Ajá. Entonces, sí, o sea... que también, o sea, la idea también fue como, hay un punto en donde también la cultura y lo biológico a mí me parece que se fusionan demasiado, o sea, creo que no habría estas necesidades culturales si es que no hubiera una necesidad biológica de por medio. Por ejemplo, el hecho de comer, el ritual de comer, pues podría tener muchísimas formas, pero al final hay que hacerlo, ¿no? Cagar, mear, pues también, ¿no? O sea, podrían hacerse de muchas maneras, pero... Y al final la cultura se ha hecho con base en estas necesidades que, bueno, pues las tenemos y ahí están y hay que ver qué hacemos con eso. Por ejemplo, algo que también me llama la atención es pensar, los humanos y la cultura viene desde hace mucho
podemos pensar que de culturas que tenían, por ejemplo, un lenguaje menos desarrollado como para poder estar teniendo una conversación tan compleja. Y bueno, los roles sociales podían darse pues por lo inmediato, ¿no? Por ejemplo, en muchos animales así es, como que no tienen la capacidad de complejizar su cultura demasiado. Me parece que los humanos, pues bueno, en algún punto también estuvimos ahí, ¿no? En ese momento histórico, biológico, cultural. Y me parece que no sé, ¿ustedes creen que haya habido una diferenciación en cuanto, por ejemplo, cuando hay una mujer embarazada, al cierto tiempo no puede ya llevar a cabo muchas actividades, ¿no? Entonces, no sé si por ese tipo de cosas que a nosotros nos quedan muy lejos. Ahora también hay un sesgo porque nosotros ya estamos demasiado culturalizados. Pero me parece que, no sé, hay una cola de la cultura que siempre ha respondido tal vez a lo biológico, a lo que se encuentra simplemente saliendo del humano por el cuerpo y la manera en la que se expresa sin palabras. Pero bueno, entonces en ese sentido, sí, por eso es difícil como diferenciar muchas veces lo cultural de lo genético. Pero bueno, esa es una de las conversaciones que hay que tener. Y me parece también con respecto a la muerte. Es como, pues, ¿qué somos? ¿Cómo hay que morir? Y también quizás ahí se puede asociar la idea o sea, con la muerte y con el pedo, por ejemplo, de los roles de género. Se puede pensar o sea, ponernos desde la perspectiva en donde nosotros, como animales humanos que somos duales en ese sentido. Somos muy animales por un lado, y, o sea, lo vemos en términos cotidianos, así de que tenemos que comer, tomar agua, dormir, secretar, madre y media. Y por otro lado, somos simbólicos, que tenemos la necesidad de crear, de tener este tipo de rituales que le den sentido y paz a la vida, ¿no? O sea, somos... A lo biológico. Exacto, a lo biológico. Entonces, sí creo que es importante que nos posicionemos desde esa perspectiva, en donde tenemos esas dos realidades y tenemos que convivir con ellas, ¿no? O sea, que por un lado, como decía... Toda nuestra propuesta, tal cual, genera eso. O sea, va hacia que nos veamos como los animales que somos. A huevo. Así, así, tal cual. Y también, o sea, no solamente en cuanto a nuestra propuesta de entierro, de funeraria, de panteón, de cómo manejar el cuerpo, sino también en el duelo. En el duelo es muy importante también recordarte que eres un animal que necesitas, por ejemplo, es muy importante en el duelo comer bien, dormir bien, intentar hacer todas tus necesidades básicas de animal bien para poder trabajar de la manera más sana posible tu duelo. Claro. O sea, de hecho, en todos los aspectos justo creo que el buscar tener como una actividad que impacte en relación a la muerte, pues ya te está hablando de que, güey, te quieres enfocar a algo muy primigenio, como muy sí. que somos, y que justo la muerte es como este gran ejemplo de lo que perdón, es como este gran ejemplo de lo que hemos hecho con algo súper animal, güey, pero cómo lo hemos transformado con lo simbólico, ¿no? Hasta dónde lo hemos llevado, ¿no? Al grado en donde ya ahorita nuestra cultura de pronto es como hasta difícil. Y ha llevado a demasiado. O sea, la verdad es que las respuestas que ahorita estamos hablando son pues, milenarias. La cultura cristiana y esto, la forma en la que ahorita se entierran a las personas, pues... entonces, pues sí, en algún punto creo que se nos ha olvidado un poco en la conversación, porque estamos tan en el mundo simbólico, porque sí, ya tenemos un chingo de cosas que hasta como que nos dejan no ver, ¿no? Lo biológico. Yo le digo lo biológico, pero se podría decir de otra manera, porque ya la palabra biología puede... Lo biológico, lo animal, o sea, pero sí lo que queremos es que nuestra parte simbólica y comunitaria se acerque más a lo animal y lo biológico. Que tú, o sea, sí, exacto, sí, porque sí.
porque bueno, que tengamos que coincidamos en esta idea de que, bueno, pues mi cuerpo lo van a usar para enterrarme y que se fusione con la tierra, pues a mí me parece como, estamos hablando de que regresar a eso, a lo primigenio, ¿no? Como decía Arturo. Sí, Sí. creo que sí tiene que ver con eso. Ujú. Oigan, y a ver, como tratando de conectar esto con lo del la temática del podcast, eh, qué expectativas tienen ustedes sobre lo que deje atrás esta pandemia que puedan utilizar ustedes para este? Pero es similar a la pregunta que les hice hace rato, pero esto es más como pensar a futuro, sino no tanto como en qué favoreció, sino qué va a pasar después para su proyecto. Creo que, creo que lo que sí vamos a ver es que va a volver a haber un recrudecimiento de esta cosa de miedo a la muerte y de un miedo al cuerpo y también de un miedo y de una lejanía al cuerpo también. Obviamente porque nos están poniendo esta barrera de no puedes acercarte a los cuerpos, ni siquiera a los cuerpos de los vivos, mucho menos a los de los muertos, ¿no? Entonces, creo que esta lejanía del cuerpo va a ser un reto que vamos a tener que volver a retrabajar, porque se había venido haciendo una chamba en relación a eso, y creo que sí se va a empezar a cambiar, ¿no? El rumbo, a volver a tener que rever ese asunto y ver si realmente cuánto tiempo vamos a tener que seguir llevando este tipo de funerales distanciados, por ejemplo, ¿no? Y cómo vamos porque estábamos hablando la otra vez con una partera funeraria que ella más bien se hace llamar dula del fin de vida. Ajá, eso. Y nos decía que lo que ella esperaba que pasara es que iba a haber muchos duelos patológicos, ¿no? Porque Sí. la gente no podía ver a sus muertos. Entonces, Sí. que iba a haber mucho más dificultad de realizar un duelo, pues, de la mejor manera. O sea, que iba a tener que pasar también más apoyo psicológico, más apoyo emocional, sobre todo, ¿no? Y creo que Sí, eso sí va a pasar. Y ya lo estamos viendo, ¿no? Sí, Sí, yo creo sí. que, o sea, quizás yo sí cuestiono un poco el concepto de duelo patológico, porque, bueno, creo Sí, que, se le puede llamar duelo complicado también. ajá, o sea, porque muchas veces se piensa como, no sé, como que también hay esta idea de duelo muy, Cerrada. pues sí, como muy cerrada y muy ya tradicional de ciertas corrientes, como de etapa 1, etapa 2, etapa 3, y si tardas más de, no sé, 3 años, entonces Ya es una patología, ¿no? Ujú. Pues creo que también esa estigmatización, Sí, esa también hace no, daño. ajá, pero sí creo que definitivamente pues va a cambiar, o sea, el apoyo va a ir para otro lado, no sé, o sea, se está actualizando y adaptando, no sé si el duelo dure más, o sea, No, o solo sea distinto. Creo que tiene, también, perdón, creo que también permite, o sea, a pesar de que sea terrible, como esto del cuerpo, de no poder ver el cuerpo, de que tengas que despedirte en línea de tus familiares, etcétera, creo que también permite un duelo más personal, digo, un ritual más personal y más posibilidades de hacer algo con ese hueco, o sea, aunque sea algo negativo, pero creo que puede surgir también esa mayor posibilidad de hacer ritual. Cuando ella hablaba de duelo patológico, se refería a que cuando, como esta barrera de no poder ver era algo tan importante, sí empezaba a haber como negación, ¿no? De decir, no, es sí, que no se murió, o es que yo no lo sí, vi, o a mí no me consta, ¿no? sí, de Y creo no que eso sí concretar O la lo muerte. mataron, le quitaron Ajá, el Eso piensa mucha gente, me lo Sí, sí, sí. mataron en el hospital. No, además es comparable con una desaparición. Por eso, ese duelo complicado, cuando de repente desapareció y se fue, o sea, se lo llevó la ambulancia, desapareció, no lo vi más. Y ya, vale. Es un duelo bastante parecido a cuando te Claro, y sí desaparece. puede traer como un chingo de pedos, ¿no? Ya para la persona que, Ujú, que experimenta todo. O sea, no el que va en la ambulancia, Sí, sino que se despide. la ujú, incertidumbre, ¿no? sí. Ujú. Oigan, Pues bueno.
Quiero leer Pues bueno. unas cosas que estuvieron aquí poniendo. Sí. Comments. Lau Ordunas fue la que más estuvo comentando, pero por ahí decía que el capitalismo ofrece ya una gama variada para morir. Puedes decidir ser un árbol o un acetato con tus rolas favoritas. Eso está Eso chido. del acetato es que ponen tus cenizas en un acetato. ok. Sí. Cabrón. Eso está Bueno. padre, pero solo no las ponen todas porque pues sería un acetato como grueso. Ponen un poquito, pero sí está padre. Sí. Quedas ahí como rolitas. Bueno, Pat Galaxia manda saludos y por ahí comentó cuando estábamos hablando de algo en lo que comentó, dice, en eso estoy de acuerdo, ahora que falleció mi madre, abusan en los precios y no me imaginé que morir costara tan caro. Es una mierda. Sí. Lau dice, en la idea de ecología sistémica promueven la donación de órganos. ¿Cómo ¿Cómo? sistémica? No sé, la ecología sistémica, no sé de dónde habrá sacado eso, pero bueno, ¿y ustedes en la donación de órganos, cómo se posicionan? Yo creo que es muy personal. Sí, creo que no. Nunca lo había pensado. O sea, bueno, Pero- para tener un funeral natural con un cuerpo que donó órganos, está más difícil poder tener una velación en la que veas el cuerpo y el cuerpo no esté reconstruido y embalsamado, ¿no? Que en ese caso, yo creo que aunque estemos en contra del embalsamamiento, pues podemos, o sea, si es un accidente, por ejemplo, en que la persona termina deforme, igual en la donación de cuerpos, pues si donan los ojos, pues hay que poner unos ojos falsos, ¿me entienden? O sea, hay muchas, habría casos en los que si vamos a tener el funeral nosotras, tendríamos o que ceder en esa parte y contratar algún embalsamador o que vayan con alguien más, aunque nosotros hayamos llevado el acompañamiento. Ahí tendríamos que ver dependiendo sí. del caso, pero porque si un cuerpo que donó órganos, pues sí termina bastante, no destruido, pero sí no es una vista que yo diría que es tan, no sé, tan Memorable. Sí, como, reconfortante. pues sí, como para Digamos. tener la última Depende. imagen de... También, Depende mucho, pero sí, no sé. pero con ustedes Depende también cómo podríamos esté. tener un funeral sin cuerpo. O sea, si yo, por ejemplo, agarro y digo, Sí, no quiero que me ven ahí todos, yo nada sí, más. exacto. De hecho, sí nos lo han comentado algunas personas. Sí, que no quieren Que de los cuerpos vean. presentes. Sí, a mí, Pues sí. más que me disfracen de vampiro, no veo otra forma que yo Nosferatu. Nosferatu, güey, sí, O sea, ¡Qué sí, padre! si eso lo aceptan, va, sí quiero que me vean. Va, solo Pero si Con no va la a ser peluca así, grande. La a peluca huevo, grande. exacto. La Sí, que es la así. el disfraz más verga de Drácula, güey, ese lo Ok, quiero. muy bien. Qué Lo bonito. vamos viendo. Y te ponemos una palanca para que te levantes. Exacto, sí, sí. Y sirva shots, Y sirva hielo shots. seco. Ah, El bueno, hielo seco, de hecho, un el hielo pomol. seco sirve para Sirva conservar el chido. cuerpo de manera natural. Exacto. El hielo seco, sí. Que Ah, rebote, bueno, me encanta. Es en serio, o sea, yo sí me veo. Si no, nomás quémenme. Que de hecho esto que dice David se vuelve también como un poco una meta que ustedes están buscando, ¿no? Como, o sea, no me refiero al caso específico, pero como a esta idea de poder personalizar tu ritual y decir, güey, yo quiero que me toquen tal rola y que, bla, no sé, o sea, sí Sí. se vuelve, que todos es un estén poco la intención también, ocupados. ¿no? Como, Sí, claro, claro. Esa es la parte de preparación de tu funeral. Que lo dejes todo por Siempre y escrito. cuando sea ecológico, ¿no? Exacto. Preferencia. Tu disfraz que Y sea el acá ataúd no tiene que ser. orgánico. Ajá, puede ser Puede ser de cartón. cartón. Puede De ser cartón. cartulina de esas de Halloween, así como De nopal. hacíamos. ¿no? Esa no va a Nopal. aguantar mucho. Me El, pegas. peso, el cuerpo pesa. Bueno, Se tendríamos que ver. rompe. Tendríamos que verlo, pero lo de Nosferatu me encanta. Sí, eso está muy padre. Bien. Ajá. ¿Qué más? Eh, ¿Qué más había?
ya para Bueno, ir Pat cerrando. dice, yo por ejemplo mi duelo es de por vida porque la muerte de mi mamá fue algo muy doloroso y hay días que lloro un mar y depende de lo que signifique esa persona para ti. Exacto, y la muerte de mi mamá fue muy dolorosa. Y yo no sabía Claro. eso y lo siento mucho, Pat. Ah, no, sí me Yo creo acuerdo. No, que, yo creo que esas, sobre todo esas muertes se quedan para el resto de tu vida. Lo piensas hasta que tú mueres también. Eso Sí. Ah, sí, no hay exacto. forma de superar, como se dice, esas muertes. Eso siempre te va a acompañar. Y también creo que quizás eso tiene que ver con algo que no hemos hablado, que es como vivir el dolor. Ujú. O sea, cómo estamos entendiendo siempre vivir el dolor, ¿no? Quizás a veces queremos apaciguarlo, ponerlo al lado Ujú. o estigmatizarlo. Ujú. Se ve como Pero- una pena, ¿no? ¿Cómo? Ujú. Se ve como una pena el dolor. Ujú. Pues, o sea, entender que el dolor está en la vida siempre. O sea, no hay manera de Sí, evadirlo. y ahora hay parte mucho este de- pedo de psicología positiva, así como de, no, pues no te malviajes, Sí, piensa de siempre piensa positivo. positivo. Pues, Es pero eso es como, hay que evade. malviajarnos. A ver, acepten Sí, que yo estamos soy de esa idea. malviajados. Sí. No, yo creo Bueno, que pueden convivir, o sea, también porque también se ve como si fueras una persona que solamente en mí solamente puede ocupar un sentimiento, como si viviéramos los sentimientos de forma muy básica. Y no, pues los sentimientos conviven en mezcla, no sé si vieron, o sea, hasta una película para niños lo demuestra, esta de los sentimientos, ¿cómo se llama? Intensamente. La de intensamente. claro. Te muestra, está muy padre esa parte porque te muestra cómo se va complejizando y cómo desde niño vas entendiendo que puedes sentirte feliz y triste al mismo tiempo. Claro, Y muchas sí, otras sí, cosas sí. más, ¿no? Creo que también eso ha pasado en la pandemia un poco. O sea, como quizás gente como nosotras y nosotros que pues podemos, no sé, bueno, o sea, disfrutar la cuarentena. O sea, creo que mucha gente ha disfrutado la cuarentena y a la vez sentido Padecido. miedo a morirse, Claro, a que se mueran tus papás, claro. miedo a no tener varo, o sea, pero todo Ujú. eso en conjunto, ¿no? Ujú. Pero también, pues yo disfruto el ritmo de vida, o sea, como que también creo que hay que aceptar esa complejidad, sí, de emociones, Ujú. ¿no? Que somos eso, incongruentes Ujú. al final también, no sé. Ujú. Y eso hay que agregarlo, porque también si vivimos en una cultura que niega la muerte y todos estos pedos, o siquiera el platicar de la muerte, pues hay que malviajarnos más. Lau dice, bien mujeres, gracias por compartir, muy interesante. Partería fúnebre, está lo máximo, éxito en la empresa. Síganos en Instagram. Gracias. Gracias, no es una empresa, pero gracias. Bueno, la empresa, dicho de otra manera, sí. Gracias. Asociación. ¿Cómo están en, ¿Cómo está en están en Instagram? Instagram? Estamos como el.hogar.colectivo. También en Facebook y también nuestro correo es lo mismo, @gmail.com. Por cierto, ya para ir cerrando, se me hizo muy interesante, o sea, y creo que lo entiendo, pero me gustaría que me lo platicaran, es ¿por qué hogar? Ah, ¿Por qué qué? ¿por ¿El qué? hogar? Ajá, ¿por qué el nombre? Porque hogar es la hoguera, o sea, la hoguera era el lugar que concentraba a toda la familia en una casa, por eso se le Está llama calientito. hogar. Ajá, y entonces el fuego nos parece también un elemento transformador, aunque incinerar no sea la manera más ecológica, pero sobre todo porque tiene esta Calidez. significación, sí, también de calidez y de que nuestro ideal de funeral es que puedas hacerlo en una casa en el que sientas ese calor del hogar, en el que se pueda generar una comunidad, que no sea un lugar frío como percibimos nosotras las funerarias. Cool. Ujú. De huevo. Súper. Pues está chido el proyecto, pues hay que unirnos, ¿no? Acá hay que hacer Claro, colaboren con la nosotras. funeraria. De huevo. Seguro. Sí, Muchas sí, sí. gracias. Muchas gracias. por invitarnos. Sí. No, al Pues gracias a contrario. ustedes. Muchas gracias por Gracias a ustedes. platicar y venir. Qué chingón proyecto tienen. Gracias. Venga, pues pues ahí luego pues, platicamos más acá, filosófico, el pedo, nos invitan a Claro, claro. a sus pláticas. Sí, ahora les toca invitarnos a ustedes. Sí. Ok, muy bien, al podcast. Sí. Dale. Venga. Bueno. Buenísimo. Cuídense mucho.
Mucho gusto, muchas Gracias. gracias. Estamos Gracias. en contacto. Bye. Bye. Bye.